el conocimiento en sí nunca es suficiente, porque uno puede saber mucho y vivir mal, porque el conocimiento por sí solo no forma el carácter, no ordena el corazón, no enseña a vivir. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Ambos Mundos, un espacio para quienes siguen a Cristo como peregrinos en esta tierra. Hay algo que no siempre entendemos, especialmente cuando comenzamos a crecer en la fe. Como peregrinos, como inmigrantes, pensamos casi sin darnos cuenta que saber más es suficiente, que si acumulamos conocimiento, eso automáticamente transformará la vida, que si leemos más, si entendemos más, si podemos explicar mejor, entonces estamos bien. Pero no es así. Y con el tiempo, y a veces con dolor, uno descubre algo incómodo, pero absolutamente necesario. El conocimiento en sí nunca es suficiente. Y reconocer eso también es parte del verdadero conocimiento. Porque uno puede saber mucho y vivir mal. Puede entender profundamente y aún así estar desordenado por dentro. Puede incluso enseñar, predicar, guiar a otros y no haber sido transformado. Y ese es uno de los riesgos más importantes que contemplar. Ocurre en la vida espiritual. El apóstol Pablo lo dijo hace siglos. El conocimiento envanece, infla, da una sensación de peso, de sustancia, de seguridad, pero puede ser una mera ilusión, porque el conocimiento por sí solo no forma el carácter, no ordena el corazón, no enseña a vivir. Y aquí es donde muchos seguidores de la fe, especialmente los que vivimos como inmigrantes, comienzan a perderse sin darse cuenta. Aprenden, pero no son formados. Saben, pero no viven desde lo que saben. Y aparece entonces una ilusión peligrosa, la ilusión de que estamos bien. ¿Por qué? Porque asistimos a la iglesia, porque participamos en estudios bíblicos, porque escuchamos mensajes, porque diezmamos, ofrendamos incluso, sí. Y todo eso tiene su lugar, todo eso es importante y tiene que ver con la vida, pero no necesariamente significa que conocemos. Lo voy a explicar. Deme una oportunidad. Quiero hacer una pausa aquí, porque esto es clave. Cuando hablamos de saber, muchas veces estamos hablando de información, datos, conceptos, doctrinas, explicaciones que podemos repetir. Saber en ese sentido es acumular contenido, pero conocer en la Escritura es otra cosa. Es una palabra más profunda, más encarnada, más peligrosa. Es una palabra que implica intimidad. Jesús lo dijo de una forma muy increíble. Dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. Entonces la vida eterna no es simplemente duración, es relación. No es solo creer, ni siquiera es solo saber, es conocer. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Y conocer no es solo entender algo, es entrar en relación con esa realidad. Es vivir desde ella, es ser transformado por ella. Uno puede saber muchas cosas acerca de Dios, claro, y no conocerlo. Así como uno puede estudiar un país. Antes de llegar, aprende unas palabras en su idioma. Lee la historia del país en una enciclopedia. Trata de entender sus leyes y aún así no conocer el país realmente. Cuando yo llegué a Estados Unidos, yo sabía cosas acerca del país. Había leído acerca de Los Ángeles, California. Había escuchado sobre las oportunidades que habían aquí. Y vine con cierta preparación, cierta expectativa. Pero cuando uno llega al lugar,
Cuando uno escucha el ritmo de la gente, cuando uno percibe lo que no está escrito, no estaba en la enciclopedia, no estaba en los comentarios que escuchaba. Cuando uno percibe lo que no está ahí, uno empieza a entender algo diferente. El verdadero conocimiento. Se da cuenta de una manera muy real que no sabía tanto como pensaba que sabía. Saber describe. Conocer transforma. Y esto es importante. Y es importante decirlo con claridad. Leer la Biblia es importante. Estudiar doctrina es necesario. Escuchar enseñanzas es valioso. Todo eso forma parte del camino, pero no se trata de acumular información, porque uno puede decir, yo leo la Biblia todos los días y al final del año la leí completa. Conozco la doctrina de mi iglesia, he leído muchos teólogos y todo eso puede ser cierto y aún así no conocer. Jesús le dijo a los seguidores de su época, los religiosos, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y esa ignorancia no es siempre falta de información, es falta de integración. Sabemos, pero no vivimos desde lo que sabemos. La Escritura también nos recuerda algo que nos cuesta aceptar. Dice la Escritura, conocemos en parte, nunca vemos todo. Nunca entendemos completamente, nunca vamos a dominar la realidad y sin embargo vivimos como si supiéramos suficiente, como si tuviéramos control. Como dicen allá, tienen cancha, pero no lo tenemos y eso tiene consecuencias. Volviendo a la experiencia del inmigrante, encontramos algo muy, pero muy humano. Uno llega a un nuevo país, puede aprender rápidamente las reglas externas, qué decir, cómo comportarse, cómo responder, hacer caso a las señales, los semáforos. Pero hay una diferencia enorme entre saber las reglas y entender la cultura, entre repetir lo correcto y realmente conocer. Uno puede hacer todo bien y aún así no estar ubicado. Uno puede hablar el idioma y no entender los silencios. Uno puede seguir las normas y no captar el alma del lugar, porque conocer es vivir desde adentro. Y por supuesto, eso mismo ocurre con Dios. Podemos saber mucho de Él en el sentido que hemos leído y al mismo tiempo no lo conocemos. Podemos repetir versículos de memoria y no haber sido tocados por la verdad que contienen. Podemos explicar el Evangelio, conocemos las famosas cuáles son las 4 leyes espirituales y no vivir desde el Evangelio. Por eso el conocimiento necesita algo más. Necesita formación, necesita carácter, necesita sabiduría y sobre todo, prepárense, necesita humildad. Porque cuando uno reconoce que lo que sabe es parcial, deja de vivir con arrogancia y comienza a vivir con dependencia de Dios, dependencia de una verdad que no controlamos, pero no podemos conocer. Dependencia de una verdad que no controlamos, pero que podemos conocer. Y ahí vuelve el punto central. No es solo creer, no es solo saber, es conocer. Y conocer es entrar en una relación tan real, tan concreta, tan viva, que termina formando la vida. No desde afuera, sino desde adentro. Quizás por eso los momentos más transformadores en la vida de fe, en la vida del creyente, no son necesariamente los momentos donde aprendemos algo nuevo, sino los momentos donde lo que ya sabíamos finalmente nos alcanza, nos confronta, nos desarma y nos vuelve a ordenar. Es cuando ese versículo
que hemos leído 1000 veces, de repente nos habla, nos grita. No como información, sino como verdad íntima. Y ahí uno comienza a conocer. Y entonces sí, uno puede vivir en ambos mundos sin caer en la ilusión de que saber es suficiente. Y esto no es un juego de palabras, esta es una realidad. En ambos mundos, lo que sostiene no es lo que sabemos, es a quien conocemos. Gracias por acompañarme en este episodio. Seguimos caminando, seguimos aprendiendo, seguimos conociendo.